la tutora del curso. Vamos a dar inicio a la webconferencia. Para quienes no se conecten, pues evidentemente podemos revisar este archivo dentro de los foros y posteriormente se los voy a enviar por correo y el grupo. Bueno, pero entonces vamos a iniciar con observatorio de medios, la fase 3, que es lo que tiene que ver con la evaluación. Evaluación de contenidos. Mi nombre es María Estefanía Orozco y pues vamos a iniciar con los aspectos que ustedes deben tener en cuenta y que yo pues posteriormente se los había dicho en el foro de aprendizaje. Y bueno, ¿cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de iniciar nuestra actividad? Primero, remitirnos a la agenda y darnos cuenta que la actividad empezó este 1 de octubre y que va a finalizar el 29 de octubre, por lo cual ustedes deben hacer los últimos aportes en el foro, y esto es muy importante, el 26 de octubre, según la resolución número 6808 del 19 de agosto del 2004, artículo 19. Esta actividad consta de 115 puntos, con 69 puntos pasas la actividad. Bueno, ¿y en qué consiste esta actividad? Voy a hacer una información detallada para proceder al tema del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es el análisis de contenidos mediáticos en relación con su aproximación discurso de odio. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre los discursos de odio y cómo hacer pedagogía alrededor de los discursos de odio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en el caso de nuestro trabajo? Bueno, primero analizar esos contenidos mediáticos seleccionando una muestra intencional, no probabilística, o sea, que ustedes mismos puedan verificar a quién quieren mostrar. Publicados en la plataforma Blue Sky, que la plataforma fue con la que hicimos el trabajo la vez anterior, que correspondan al mes de septiembre del 2025, por creadores que tienen que ser de contenidos colombianos o residentes habituales en Colombia para analizar el grado de aproximación de sus contenidos al discurso del odio. Bueno, y hay que tener en cuenta que debemos leer en el entorno de aprendizaje lo que está dispuesto y las OVAs, ¿no? Eso es muy importante porque ustedes necesitan contextualizar sobre las temáticas que vamos a abordar en esta tarea. Bueno, ¿y en qué consiste la actividad? Adicionalmente, para el ejercicio colectivo de análisis comparativo y la representación individual de similitudes o diferentes asociaciones y otras posibles conexiones entre los contenidos de los memos, se utilizará la herramienta Padlet. Recuerden que este es un trabajo de nuevo colaborativo, es en grupo y deberá hacerse con las personas que estén dispuestas en el foro. Paso número 1. Se recomienda estudiar materiales teóricos y metodológicos sobre el discurso del odio, elaborando fichas propias y resumen. Aquí es muy importante identificar las modalidades, los métodos de investigación y hallazgos relevantes de los estudios analizados. Paso número 2. Selecciona una pequeña muestra de los archivos publicados en Blue Sky de mayo a septiembre del año en contenido para ver los discursos relacionados con el discurso del odio, sus modalidades y sus representaciones. En caso de esto, se debe informar cuándo y quién del grupo localizó el meme, la fecha, el perfil de usuario que lo postó o lo reenvió a través del Blue Sky con los datos concretos, la foto, la captura de la pantalla. Paso número 3, explicar por qué se eligió cada uno de los 5 memes como el caso de estudio. En otras palabras, identificar cuáles fueron sus criterios de selección para elegir esos memes que van a identificar y van a analizar. Paso número 4, realizar los ejercicios individuales de análisis. Si bien es un trabajo colaborativo, ustedes deberán hacer un ejercicio de análisis, para lo cual se recomienda tomar como base el siguiente cuestionario generador, que ustedes podrán verlo también en el foro de aprendizajes, en su guía y en el video de hoy y en el anterior que yo les hice la introducción al curso. Paso número 5, realizar el análisis comparativo de los memes seleccionados desde la perspectiva de sus aproximaciones en el discurso del odio, desarrollado obviamente de manera colaborativa, como lo dije anteriormente, de manera sincrónica y asincrónica, utilizando la herramienta, por un lado, la herramienta Padlet,
y la modalidad de lienzo. Es muy importante que aprendamos a manejar esta herramienta, ¿no? Yo les daré también eventualmente un mini video en donde se explique el uso de la misma. Paso número 6. Elaborar ahora sí de forma colaborativa un ensayo crítico de máximo 600 palabras y con una tipografía y una estructura dicha textual, en donde usted va a hacer un ensayo crítico en donde contextualizó su ejercicio de observación, las análisis, las características, los memes seleccionados, les ponga las notas más significativas de los análisis que ustedes hayan hecho anteriormente relevantes, el análisis comparativo registrado en el Padlet y sintetice los principales hallazgos sobre la relación de los memes analizados con el discurso de odio y sus posibles efectos sociales. Para tener en cuenta el paso número 7, que es la consolidación de el informe final que debe incluir los subproductos elaborados y sus evidencias de desarrollo. Para ello que es importante que tengamos en cuenta la portada donde estarán todos los participantes que van a entregar el trabajo. Una breve contextualización del marco temporal académico procedimental del ejercicio, las observaciones y análisis realizado, la selección y justificación de memes adoptados como casos de estudio, análisis individuales, enlace al acceso del lienzo Padlet, del análisis comparativo colectivo con la imagen inserta, la captura de pantalla del lienzo, su estado final, el ensayo crítico y las referencias. Bueno, y para el día de hoy vamos a hablar sobre el discurso de odio en las redes sociales, un estado en cuestión. Bueno, y aquí vamos a dividir el discurso del odio en 3 momentos. Entonces, primero vamos a hablar del diagnóstico y vamos a entender un poco cuál es el alcance y la manifestación del discurso de odio en línea, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por discurso del odio? El discurso del odio, pues son todos esos discursos que están circundantes por Internet y redes sociales que algunos ONGs o investigadores les preocupa porque en los últimos décadas se ha proliferado, décadas no, perdón, en los últimos años ha habido una proliferación de mensajes extremistas en línea, ¿no? O sea, el discurso de odio tiene una característica fundamental y son los mensajes de grupos extremistas, ¿no? Entonces, este fenómeno, que también ha estado presente en todo el mundo a continuación, pero vamos a hablar un poco del caso europeo, también para que nos situemos y lo pensemos a la luz de Colombia, pues es un fenómeno que se ha manifestado en toda Europa y ha tenido unas vertientes, unas categorías bastante importantes de resaltar. Por un lado, hay unos picos de odio que se han logrado monitorear por redes referente al odio islámico tras los atentados en París, en Bruselas, en Niza o en muchos países. Eh, y hay datos cuantitativos que ilustran la magnitud de este problema. Entonces, por ejemplo, en la herramienta X, anteriormente llamada Twitter, pudo hacer un análisis que, dado estos atentados en Europa, hay un odio frente a unos insultos racistas y se ha podido catalogar que más o menos cuando se presentan estos discursos ha habido tweets alrededor de 10.000 diarios, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta de cuál es la magnitud del discurso del odio y sobre todo en una red social tan importante como lo es Twitter, bueno, X, que anteriormente se llamaba Twitter, ¿no? También en las semanas también se identifican tweets misóginos, tanto en el Reino Unido como en Europa, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esto, no? Que en los países europeos, pues es alarmante porque el discurso va sobre racismo, homofobia, transfobia. Y esto solo representa una punta del iceberg porque hay unas ideologías que están presentes eh, eh, en contra del otro, ¿no? Pero eso es en Europa. Si nosotros nos situamos en el contexto colombiano o latinoamericano, pensémoslo netamente en Colombia. Vemos cómo el discurso del odio está eh, categorizado
por otro tipo de análisis, ¿no? Aquí, ¿cuál es el discurso del odio? Por ejemplo, grupos extremistas que hablan sobre las preferencias políticas de los otros y de extremos a extremos. Hay diferentes bots, diferentes trolls en donde pues se trata de minimizar a través de ese discurso del odio. En Colombia, ¿cuál es el caso más específico? Pues decirle a gente que piensa diferente, eh, guerrillero, ¿no? Entonces aquí el discurso del odio va muy empañado con la orientación política de las personas y también pues se puede decir que en Latinoamérica los tuits misóginos son una cosa que sigue existiendo y albergándose a pesar de toda la revolución alrededor de el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Entonces tenemos como esos dos paralelos. El lenguaje políticamente correcto y el lenguaje disfrazado de odio, y estas dos magnitudes están conviviendo en el ahora y parece no haber un punto intermedio. Bueno, aquí también es importante señalar que dentro de las características, las consecuencias y los actores de odio, encontramos primero unas importantes características fundamentales. Por un lado, una definición ambigua, ¿no? La falta de consenso, la tensión entre la libertad de expresión y dignidad humana. Hay un enfoque amplio y restrictivo según el potencial y la incitación a violencia. Por otro lado, hay unos factores agravantes online, ¿no? Que es un efecto multiplicador de permanencia y de anonimato que le permite a las personas inducirse en falacias de dualidad digital. Lo online de alguna forma refleja los conflictos sociales reales. Ese anonimato, esa transnacionalidad, pues hace que haya factores agravantes en línea. Por otro lado, las consecuencias, y estas consecuencias son muy dicientes, ¿no? Hay daños emocionales a víctimas, estigmatización, deshumanización, perpetuación de estereotipos y un vínculo indirecto con crímenes relacionados con el odio. Si bien no se pueden estipular, hay un discurso, ¿no? Y aquí me parece interesante lo que podemos ver también reflejado en las series. No sé si ustedes vieron hace poco Adolescente, una serie que mostraba cómo esos discursos de odio que se dan en Internet hace que las personas actúen en su vida offline de X o Y manera y esos discursos son alimentados por la red. Entonces aquí son consecuencias que existen. Actores de odios, que son los colectivos organizados, entre ellos por la ultraderecha, los fascistas, individuos que se llaman haters, que son obsesivos en atacar, y los trolls que son provocadores, que tienen que más ver con el humor, ¿no? Y con la propuesta de memes y demás. Y bueno, hay una respuesta institucional que son las iniciativas que han pasado en la Unión Europea, en la UNESCO y en empresas tecnológicas, códigos de conducta y grupos de trabajo del multiactual, ¿no? Entonces, esto es como un panorama en que lo podemos diagnosticar. Por otro lado, pues en un segundo momento podemos hablar de la restricción del discurso de odio y hay un dilema y una línea invisible entre lo que es la libertad de expresión y la represión de ese discurso de odio, ¿no? Y aquí es muy importante decir que el dilema entre la libertad de expresión y la restricción del discurso del odio ante la proliferación de este tipo de discursos y sus devastadoras consecuencias, como genocidios en Ruanda y en Yugoslavia, que de alguna manera han desarrollado marcos legales restrictivos, aunque estos varían también dependiendo de un contexto histórico y sociopolítico de cada uno de los estados, ¿no? Es importante entender que esta tensión, esta restricción del discurso de odio, fundamental reside en la libertad de expresión, aunque es un pilar democrático, no es un derecho absoluto. ¿Por qué? Porque aquí se enfrenta un derecho legítimo frente a la dignidad humana y la igualdad, valores que el discurso del odio ha vulnerado en buscar de alguna manera deshumanizar y excluir a minorías que son vulnerables. Entonces aquí no vale toda la libertad de expresión, hay que
poder lograr tener esa libertad de expresión, pero si mi libertad de expresión ataca a otros, pues no es una buena libertad de expresión, ¿no? Entonces aquí hay una línea delgada referente a eso. Bueno, existen dos modelos principales en el panorama internacional. Por un lado, los Estados Unidos, que es un modelo estadounidense que es tradicionalmente más liberal y que defiende a ultranza la primera enmienda, que lo que dice es que concibe el mercado o el debate público a raíz de un libre mercado de ideas, ¿no? Ese es el modelo estadounidense. Y un modelo europeo de otros países como Canadá y Australia, que es mucho más restrictivo y se apoya en la figura absoluta del derecho para prohibir la negación de mensajes como el holocausto, la apología del terrorismo o mensajes xenofóbicos, ¿no? Sin embargo, podemos decir que esta distinción se ha atenuado recientemente, especialmente por un giro que surgió en el 11 de septiembre de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el debate académico empieza a plantear unas cuestiones fundamentales referentes sobre la eficacia y la convivencia de estas prohibiciones, ¿no? Y cuáles son los argumentos a favor que se destacan. Por un lado, la libertad de expresión tiene límites para proteger la dignidad humana, y esto en periodismo es supremamente importante. Pueden prevenir escaladas de violencia en contextos conflictivos, ¿no? Y aquí yo quiero dar un ejemplo frente a una película de principios del siglo XX que se llama, madre, se me olvidó. Bueno, es una película que hace apología al nacimiento de una nación. Es una película de principios del siglo XX y hace apología al Ku Klux Klan. ¿Y eso qué deliberó? Que volviera a existir este tipo de grupos a principios del siglo XX. Entonces los medios sí deben proteger los mensajes y no deben estar en contra de la dignidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque eso escala a violencias que no nos imaginamos. Por otro lado, causa daños psicológicos directos y perpetúa la discriminación, ¿no? Simboliza el compromiso estatal con valores democráticos y los argumentos en contra de alguna forma advierten que pueden convertirse en herramientas para perseguir disidencias políticas. En democracias que son consolidadas no hay una correlación clara en la reducción de crímenes de odio, ¿no? Y por otro lado, existen numerosos instrumentos restrictivos para combatir las restricciones, ¿no? Pueden resultar contraproducentes, fortaleciendo a los prohibidos mártires, ¿no? Y aquí es importante recalcar que la evidencia empírica, como en el caso del holandés William Wilders, sugiere que la judicialización puede reforzar el apoyo electoral a los sancionados. Además, existe un ejemplo del uso abusivo del concepto, como en el apartheid africano o en casos españoles recientes, donde se ha aplicado contra la disidencia política o expresiones de tipo humorísticas, ¿no? Entonces hay que decir acá que en conclusión, la legislación de alguna manera sobre el discurso del odio refleja inevitablemente valores a grupos dominantes que controlan el contenido de la ley, planteando el riesgo de una instrumentalización política contra diferentes oponentes, ¿no? ¿Y qué más podemos decir referente a ello, no? Que hay unas particularidades jurídicas del odio al Internet eh, y de redes sociales. Y aquí es importante examinar que esas particularidades jurídicas en Internet y las redes sociales añaden un problema al discurso del odio, destacando varias capas de complejidad. En primer lugar, es importante señalar que existe una concepción utópica como fuerza revolucionaria que se da dentro de la web, que no debería someterse a una regulación alguna. Y voy a poner aquí un ejemplo, por ejemplo, Anonymous, ¿no? Donde cualquier intento de control es automáticamente tachado de reaccionario y antidemocrático. Esta percepción de alguna manera dificulta el establecimiento de marcos regulatorios. Es importante también entender que hay un carácter de transnacionalidad complicada para la jurisdicción y la cooperación judicial.
Cuando un mensaje es emitido desde un servidor, por ejemplo, de los Estados Unidos, causa daños en España, surge un conflicto sobre la normativa que se debe aplicar, porque aquí los problemas ya serían transnacionales y no hay una normativa mundial para estos casos jurídicos del discurso del odio, ¿no? Está extraordinariamente también complicada la cooperación jurídica debido a que las diferentes áreas legislativas en áreas claves, como la protección de datos y el secreto de las comunicaciones, son distintas en todos los países, ¿no? Además, la propia configuración técnica del Internet genera obstáculos importantes de analizar, incluyendo dificultades, por un lado, de localización, por otro lado, de servidores públicos, de autentificación de las IPs, de identificación de cuentas robot y de diversos procedimientos encriptados que de alguna manera ocultan la identidad de los agresores, ¿no? Estas características técnicas son importantes de evaluar porque de alguna manera han creado una incertidumbre en la obtención de pruebas y en la determinación de esas responsabilidades. Frente a este escenario, lo particular sería presentar dos alternativas. Por un lado, que yo creo que es importante y también está en el texto, abordar el discurso del odio en un entorno digital, eh, la búsqueda de un acuerdo global sobre los criterios de restricción y una opción considerada que es un poco realista, dada la diversidad de enfoques jurídicos, que de alguna manera imponen políticas constitucionales en cada uno de los estados en el espacio digital y soluciona de alguna forma plantear importantes objetivos de soberanía conjunta, ¿no? Y aplicarlos a la práctica, que es un poco difícil, pero en ese caso se podrían menguar estos discursos de odio como tal. Bueno, ya que es importante tener en cuenta cuál es el rol de las redes sociales en estos componentes, ¿no? Porque las redes sociales juegan un papel fundamental dentro de el discurso de odio. Bueno, y por un lado, hay que decir que las redes sociales como intermediarios cruciales en la comunicación digital ejercen pues un papel característico frente al discurso del odio, ¿no? Se puede decir que pues tienen una influencia masiva y que pues frente a ello, pues si nosotros vamos a hablar de Facebook, que es una de las redes sociales que pese a que algunos de ustedes dirán, bueno, ya nadie se mete a Facebook, pero sigue alimentando y yo creería que es la número uno frente al X, antiguo Twitter, que alimenta este tipo de discursos, ¿no? Porque en redes sociales como Instagram, pues no se presenta tanto el discurso de odio que sí uno puede ver en Facebook, en X y en YouTube, ¿no? Bueno, su sede principal de estas grandes empresas son en Estados Unidos y pues por un lado, como ya lo habíamos dicho, la filosofía norteamericana defiende la concepción más absoluta de libertad de expansión y mayor tolerancia a ciertos discursos de odio. Esta orientación influye tanto a sus políticas de autorregulación como a la colaboración con sistemas judiciales en otros países. Referente a este escenario, se plantean tres alternativas principales para regular esa actuación y esa atribución de responsabilidad legal directa a las empresas de tecnología, la promoción de mecanismos de autorregulación y la implementación de filtros informáticos automáticos. Por un lado, cada una de estas vías presenta dilemas específicos entre la eficacia de la moderación de contenidos y la protección de derechos fundamentales, creando un complejo equilibrio entre intervenciones estatales, la responsabilidad corporativa y la libertad de expresión, que es tan importante según la enmienda estadounidense, ¿no? Las redes sociales se han convertido en actores cruciales que han de alguna manera luchado frente a estos discursos de odio. ¿Y esto cómo lo podemos delimitar, no? Porque han ejercido un papel dentro de la intermediación con su poder sin precedentes debido a su alcance local, ¿no? Y su gestión plantea importantes desafíos en la actualidad. En cuanto a esas representaciones legales, existe una diferencia fundamental en los Estados Unidos, donde los proveedores están prácticamente exentos de responsabilidades. Mm,
Es importante y aquí sí me parece fundamental que tengamos en cuenta estas tres funciones pues para que sean reguladoras. Por un lado, una responsabilidad directa a las plataformas. Por otro lado, una autorregulación mediante normas internas y por otro lado, unos filtros automáticos con IA. Bueno, vamos a pasar acá. Bueno, ¿y cuáles son esos desafíos y esas moderaciones y limitaciones moderadas eh, de contenidos? Bueno, por un lado, que las redes sociales apliquen mecanismos de autorregulación, que la responsabilidad legal varíe en los Estados Unidos y que tenga una poca intervención y que la Unión Europea de alguna manera exija un conocimiento efectivo de contenido ilícito, ¿no? El Código de Conducta, por un lado, de la Unión Europea ha sido criticado por delegar funciones públicas a empresas privadas y los enfoques actuales no bastan ante la magnitud del problema, ¿no? La moderación efectiva se ve complicado entonces en una escala masiva frente a los contenidos de las diferentes plataformas que ustedes conocen como redes sociales y es muy difícil en este momento equilibrar la lucha contra el odio versus la libertad de expresión, ya que hay muchas limitaciones en los enfoques actuales para abordar esta problemática, que es un problema complejo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos realmente cumpliendo con nuestra libertad de expresión o versus si lo que nosotros estamos diciendo no es libertad de expresión, sino un discurso de odio? Pero yo sí creería, y aquí vuelvo y repito lo que dije anteriormente en las otras diapositivas, es que en definitiva, si mi opinión de alguna manera, mi libertad de expresión ofende radicalmente a un grupo como tal, pues no es válido, ¿no? Si es un discurso de odio y sí debería haber una normativa frente a ello que englobe a los diferentes países en donde están adscritas todas estas plataformas y en donde la gente navega a la hora que quiera anónimamente. Bueno, por otro lado, es importante el rol de las redes sociales como intermediadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque aborda estrategias tanto jurídicas como no jurídicas para combatir ese discurso de odio, particularmente en redes sociales, muchas veces financiadas también por instituciones públicas. Entonces aquí podemos plantear un doble debate sobre estas iniciativas. Por un lado, existe una efectividad que es real y por otro, la posible vulneración del principio de neutralidad estatal. Sin embargo, hay que entender que existen varios consensos en lo que hay muchas de las instituciones públicas en las diferentes naciones no deben mantenerse neutrales ante un discurso extremo, sino que tienen la obligación de promover un ejercicio de libertad de expresión respetuoso, que es que no puedas hablar, sino que cuando tú hablas, pues debe haber un respeto y no ser discriminatorio, porque de lo contrario estás vulnerando los derechos de los demás, ¿no? Y pues dentro de la administración pueden desarrollarse múltiples acciones, y cuando hablo de administración estoy hablando de los gobiernos, para crear un clima social adecuado y también de las mismas redes sociales. Por un lado, declaraciones públicas de políticos y funcionarios que promuevan empatía hacia las víctimas. Formación de especialistas de funcionarios de igualdad y no discriminación. Legitimación estratégica. Promoción del diálogo interreligioso, ¿no? Estas inversiones son especialmente cruciales en todos los contextos en donde exista tensión, como conflictos comunitarios o o periodos electorales, en donde, sobre todo los periodos electorales, y lo podemos vivenciar en el caso de Colombia, en donde los discursos de odio se llenan y se inundan las redes sociales 6 meses antes de contiendas electorales. Esto es muy particular, pero no solo pasa en el caso colombiano, sino es un caso mundial y pues las redes han sido el vehículo para disparar con palabras referentes a estos discursos y demás, ¿no? Bueno, en el ámbito especialmente digital se deberían plantear tres estrategias
Y por un lado y están en la pantalla. La primera es estrategias de monitoreo e investigación, ¿no? Para buscar que de alguna manera cuál es la mejor, cuantificar mejor la magnitud del problema y desarrollar un sistema de alerta temprana para identificar automáticamente cuáles son los discursos de odio dentro de qué, dentro de cada uno de los mensajes que la gente proporciona a través de las redes sociales. Por otro lado, estrategias de presión de empresas operadas por redes sociales encaminadas bien sea a que modifiquen sus políticas relativas, tipo contextos donde se puedan compartir o reiterar definidos contenidos específicos. Y esto, por ejemplo, pasa en YouTube, en donde muchos YouTubers al decir ciertas palabras o ciertas cosas, pues hay una censura y no monetizan. Entonces es una buena forma de que no existan los discursos de odio a través de redes sociales y estrategias centradas en cambiar las percepciones y las actitudes de los usuarios en red frente a un discurso de odio tanto en Internet en general como en las redes sociales en particular, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para hablar de cada una de estas estrategias, vamos a hablar primero de cómo se... Ay, un momento, porque estoy... Se me desmora justo acá. Listo, perfecto. Vamos a hablar primero pues de esas estrategias de monitoreo e investigación, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Pues las estrategias de monitoreo representan el pilar fundamental para complementar integralmente el fenómeno de discurso de odio en las redes sociales. Estas iniciativas de alguna manera buscan dimensionar el problema, identificar los tipos de odio predominantes, analizar el contexto de mayor virulencia caracterizada ¿por qué? Por muchos de los perfiles de los agresores que muchas veces son bots, en este caso pues los hacen las inteligencias artificiales, y evaluar el impacto en diferentes usuarios con un objetivo de diseñar intervenciones efectivas y prevenir consecuencias graves, ¿no? Entonces, esto es lo que debería hacerse primeramente, una estrategia de monitoreo y de investigación. Pero pues hay varios problemas que yo le veo a las estrategias de monitoreo, ¿no? La propia ambigüedad conceptual sobre lo que constituye un discurso de odio de alguna forma genera dificultades en homologación o en la escala masiva de redes sociales, dependiendo de los contextos, ¿no? Entonces hay que ser muy ágil dentro de los enfoques técnicos y teóricos para entender esta complejidad lingüística, porque también hay que entender que en los diferentes países pues se manejan diferentes formas y expresiones de hablar. ¿No? Y esto es supremamente, si se quiere homogeneizar, es supremamente complejo si se busca la homogeneización para poder monitorear e investigar esas estrategias, perdón, estos discursos de odio. Por otro lado, el plano del monitoreo puede funcionar como un sistema de alerta temprana, pero en contextos en donde hay tensión social o étnica, potencialmente previniendo episodios violentos, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió en Kenia en el 2007, ¿no? Paralelamente, las investigaciones de sociología social nos dicen que prevenir estos discursos, intervenciones contra la intolerancia, asegurando la inversión pública de estos programas sea socialmente rentable y no contraproducente. Bueno, otra estrategia que es muy importante tener en cuenta son las estrategias de presión de redes sociales. Y una estrategia de presión hacia las redes sociales constituye un enfoque para combatir el discurso de odio, reconociendo el papel crucial de estas plataformas como intermediarias de mensajes extremistas, ¿no? Estas iniciativas se han desarrollado a través de dos vías principales. Por un lado, hay una presión directa que proviene de de organizaciones de la sociedad civil, como son las instituciones públicas que están haciendo veeduría alrededor de esto, organizaciones civiles de empleo, campañas en línea, recogida de quejas, peticiones digitales, que es muy importante, mientras que los estados y organismos de alguna manera ejercen una presión legal y política, como lo ha demostrado el Código de Conducta en el 2016 que firmó la Unión Europea y que tiene pues tiene las principales plataformas tecnológicas, ¿no? Pero paralelamente, las campañas de presión a los anunciantes han demostrado notablemente efectividad, ¿no? Un caso emblemático que podemos citar aquí en el curso fue la iniciativa conjunta de One
y Everything Succeeds Project, que mediante una campaña que realizaron, incluyó la recogida de 225,000 firmas y el uso de hashtag BFREPI, que logró 15 grandes empresas retiraran su publicidad de Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque era una publicidad contra el pues, de discurso de odio. Este éxito forzó a la plataforma a establecer un diálogo, o sea que el activismo aquí sí funciona, ¿no? El activismo es bueno, no para el discurso de odio, sino para otra cosa. ¿Por qué? Porque fomenta diálogos para cambiar las políticas y los mecanismos de las diferentes redes sociales, ¿no? Bueno, estas estrategias de presión, si son bien coordinadas y dirigidas a flujos específicos, pues pueden combatir significativamente estos discursos de odio, ¿no? Entonces, estas estrategias son varias. Por otro lado, y ya para finalizar, pues tenemos acá las estrategias para cambiar las percepciones y las actitudes, ¿no? Y estas se hacen de dos maneras. Por un lado, a través de campañas contra el discurso de odio, que se desarrollan tres tipos de campañas principales. Por un lado, la campaña No Hate. Por otro lado, la tipología de campañas que deben ser de sensibilización, que buscan concientizar a toda la población para que no se den estos discursos de odio. Por otro lado, campañas afirmativas que presenten a las minorías de formas positivas para prevenir la discriminación, ¿no? Por ejemplo, casos específicos, el All Out LGTB, el Typical Romance de gitanos o el Islamic Pace de musulmanes. Eso por un lado. Son variantes importantes porque de alguna forma se han desarrollado para evitar estos usos salseños. Y por otro lado, las campañas restrictivas que recogen afirmaciones y restringen actividades de intolerancia en línea, destacando internacionalmente a Network Against Cybernaut y campañas como Get the Trolls Out. Listo. Y por otro lado, otro del rol importante de las redes sociales como intermediarias son las campañas de estrategias educativas y formativas. Por un lado, estrategias de pensamiento crítico y ciudadanía digital que muchas veces han sido impulsadas por la UNESCO para promover educación en la ciudadanía digital, en las ciudadanías para que tengan competencias digitales y sean ciudadanos expertos. Por otro lado, la formación cibernética, ciberactivista, diré, que es un proyecto de gente joven que de alguna manera combate los diferentes discursos de odio en toda la Unión Europea. Y por otro lado, las mesas redondas, y voy a dar un ejemplo, el caso Program 2.0 en Barcelona, como un ejemplo de estrategia local. Y estas estrategias de alguna manera buscan crear una respuesta multidimensional combatiendo y sensibilizando, educando y empoderando a la sociedad civil para que no existan estos discursos de odio en el Internet. Bueno, y pues muchísimas gracias. Yo pues quisiera saber si hay alguna duda, porque si no hay alguna duda, pues puedes hacerme llegar tus dudas a maria.orozco@unad.edu.com, ya sea por Teams. Yo estoy muy pendiente de los estudiantes que estén en Teams y me quieran hacer una consulta del trabajo colaborativo, o ya sea teórico, o mensajería de texto, o por el correo electrónico, o en el mismo foro colaborativo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ya dejar de compartir pantalla. Bueno, entonces esta grabación quedará subida en línea para que ustedes la puedan consultar. Les agradezco enormemente su atención. Hasta la próxima.